Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Patrick Cano, guía en conciencia espiritual y también una eterna aprendiz en el camino espiritual. Hoy quiero que compartamos y hablemos sobre el karma familiar. ¿Qué es el karma familiar y cómo podemos liberarnos de este karma? Primero, quiero como que recordemos que el karma no es un castigo. Hay karma positivo y hay karma negativo. También hice un video sobre qué es el karma. El karma es el resultado es esta como ley de causa y efecto, es un efecto de algo, algo surgió esto. Así que en el karma, en la familia también hay un karma familiar. ¿Cómo podemos saber cuáles son los karmas familiares? Son esos patrones o esas historias familiares que se repiten una y otra vez. Esto lo podemos reconocer mucho cuando estudiamos sobre el árbol genealógico o la historia transgeneracional. Cuando empezamos a indagar en nuestra familia nos damos cuenta que un abuelo, un tío, alguien de nuestros antepasados tuvieron una historia parecida a la mía o a un hermano o a mi papá o a mi mamá. Así que ahí nos damos cuenta ese karma que viene trayendo esta familia. Entonces, por ejemplo, un karma puede ser con el tema del dinero, cuando cuesta mucho que una familia sea próspera o se ve un patrón repetitivo en de la mayoría de las personas les cuesta mucho como surgir de la prosperidad a la prosperidad, como que sus proyectos crezcan, avancen. Detrás de cada karma hay creencias muy limitantes que vienen traídas desde nuestros antepasados, así como el desmerecimiento, de que el dinero no alcanza, de que la vida hay que luchar, de que todo es muy difícil, de una cantidad de cosas, de que no es suficiente, de que no podemos, de que hay personas más, o sea, que hay más favorecidas que otros, que somos muy de malas, y una cantidad de cosas. Súmese a esto todo lo que vivió esa persona en su infancia, llámese antepasados y uno mismo. Entonces, el karma se empieza a ver cuando hay un patrón muy marcado en la familia. Es como, estamos hablando, voy a poner ejemplos de karmas negativos. Entonces, cuando hay un tema de alcoholismo, entonces el papá fue alcohólico, sale que uno o varios de los hijos también tiene problema de alcoholismo, los nietos también. Y si empezamos a ver los antepasados del papá, el papá del papá, o sea, el abuelo también tuvo problemas de alcoholismo, o los hermanos, o su abuelo, y empezamos a ver que hay un karma en esa familia con el tema del alcoholismo. Asimismo, con el tema del dinero, con el tema de cualquier tipo de adicción, con el tema de las parejas. Vemos que, por ejemplo, en una familia muchas mujeres son madres solteras o no tienen, digamos, como esas relaciones sólidas, o tienen matrimonios y la mayoría son matrimonios pues como no son matrimonios felices, por decir así, como que nunca han sido felices pero nunca se separan porque tienen esa creencia que el matrimonio tiene que ser para toda la vida, porque lo más probable es su mamá o su abuela o su papá o su abuelo también vivieron en un matrimonio así. Así que el karma se repite porque es una energía que nosotros traemos con todos nuestros ancestros, con toda nuestra propia familia. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos repitiendo un karma? Con aspectos de nuestra vida y también de nuestra personalidad. Cuando nos damos cuenta que tenemos aspectos similares a papá, a mamá, que tenemos creencias similares con respecto al dinero, con respecto al amor, con respecto a la salud. También en la salud vemos karmas cuando, por ejemplo, se repite una enfermedad que tuvo un tío, una tía, un abuelo, un bisabuelo, de cáncer o problemas, mujeres problemas del seno, o enfermedades que se ven muy marcadas, que uno sabe que
que alguien de la familia también la ha tenido. En la salud también se ve el tema del karma. Así que ahí nos empezamos a dar cuenta el karma que trae esa familia negativo. También hay karma positivo, entonces podemos ver cuál es el karma o los karmas positivos que trae esa familia. De pronto son familias que en general a todos les gusta el servicio, son familias muy amables, la mayoría, o son personas muy alegres, la mayoría, o personas muy trabajadoras, que les gusta mucho surgir, que les gusta mucho hacer proyectos, o son muy creativas. También personas que son muy amorosas. O sea, esto es cuando lo vemos que la mayoría o muchas de las personas de esta familia tienen ese patrón positivo, que tienen como ese aspecto o esa manera de relacionarse con ellos mismos y con la vida. Esos son patrones positivos. El tema también de lealtad, cuando vemos que hay familias que son muy leales, o sea, como que son como muy cerradas en ellas mismas y como que no rompen las tradiciones, como que todos tienen que estar ahí, si alguien falta es como si haya traicionado la familia, que por decir en todo el año no se ven, pero en una fecha especial tiene que estar esa persona, porque si no está es como si está infringiendo una ley familiar. Eso también es un karma, porque de alguna manera las personas o muchas de esas personas ya no quieren participar en eso, o no quieren hacer ese tipo de actividades, o no quieren hacer, pero lo están haciendo por lealtad con la familia. Así que empezamos a conocer nuestra historia familiar. En realidad el karma es uno conocer la historia de la familia, o sea, nuestra historia, de dónde venimos, cuáles son esas creencias, cuáles son esos patrones, cómo era mi familia antes, cómo era la familia de mi abuelo, de mi bisabuelo, cómo vivían, a qué se dedicaban. Y ya empezamos a ver ahora en mi familia actual, en familia de mamá, papá y hermanos, y luego en mi familia, si yo ya he creado una familia, cómo se repite esto. Qué aspectos míos se repiten con respecto a estos karmas, tanto positivo como negativo. El karma no es para sentirme como que estoy obligada a llevar este karma, o ha sido un castigo para mí. No, recuerden que es energético, es esa energía que ha llegado a mí de acuerdo a toda esa historia familiar. Así que yo puedo empezar a cambiarla cambiando yo. Siempre llegamos al mismo punto, es haciendo ese trabajo interior, es empezar a romper esos patrones, empezar a reconocer cuáles son mis creencias, esas creencias que me limitan, y empezar a ser una observadora de mi familia. Cuando yo empiezo a despertar mi conciencia, yo empiezo a ver los patrones inconscientes de mi familia, del cual yo también hago parte. Su diálogo, su manera de hablar, su manera de expresarse con respecto a el dinero, al amor, a la salud, a la vida, a las otras personas. Y yo ya empiezo a observar cuáles son esos patrones repetitivos que cuando somos inconscientes no nos damos cuenta y nosotros hacemos parte de ello. Si yo empiezo a observarlo y empiezo a darme cuenta, que darse cuenta es una forma también de despertar, es una forma también de iluminar. Cuando uno ya es consciente, cuando uno ya se da cuenta, es como si encendiera esa lucecita en esa habitación donde estaba oscura. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta, ahí empiezo yo a romper el karma, porque yo ya me doy cuenta de estos aspectos que, digamos, no son tan positivos. También me doy cuenta de los positivos y yo empiezo a cortarlos. ¿Cómo? Cambiando esos patrones en mí. Empiezo a cambiar ese diálogo, empiezo a cambiar esos hábitos, empiezo a cambiar, a darme cuenta que yo también creo esas mismas cosas que limitan el tema con el dinero, o el tema con la salud, o el tema con las relaciones. Y empiezo a hacer ese trabajo interior. Siempre llegamos al punto de nuestra infancia, de nuestro niño o niña interior. Ahí es donde nosotros más guardamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras limitaciones, y eso nos va a ayudar a soltarnos de ese karma. También nosotros podemos liberarnos del karma cuando
empezamos a conectarnos con las virtudes de nuestra alma y empezamos también a servir, a quitarnos del rol de lo que me faltó de mamá, lo que me faltó de papá, lo que me faltó de mi familia, lo que sufrí o la historia tan dura que yo tuve o lo que me faltó cuando niña. Cuando yo empiezo ya a hacer un servicio de luz en mi vida, cuando empiezo a ayudar con lo que soy a otras personas. Y principalmente cuando empiezo a hacer luz para mi propia familia. Yo ya puedo empezar a ver, cada uno está pasando por, digamos, está transitando su propio camino, está viviendo su propio proceso de acuerdo a su conciencia. Puede que siga muy identificado con ese karma y está repitiendo una y otra vez eso que esa persona, a lo que esa persona está tan identificado. Así que yo empezarlo a ver no desde el juicio, sino desde el amor y yo poder servirle a esa persona. ¿Cómo le sirvo? Empezar a verlo desde el amor, a empezar a poder entender su historia, entender de dónde viene su comportamiento, de dónde vienen sus actitudes, de dónde viene lo que está co-creando en su realidad. Cuando yo lo comprendo es como yo misma darme ese abrazo y decir, ahora lo entiendo, yo también actuaba así, yo también estaba creando mi vida de esta manera, yo también tenía esas creencias. Así que cuando yo empiezo a ver a mi familia con comprensión, recuerden que comprender no quiere decir que yo justifique los actos o las acciones de otras personas que son nocivas o dañinas incluso para mí. Yo puedo comprender el por qué, mas no justifico. Si tengo que poner distancia, la voy a colocar. Si tengo que hacer alguna, pues como dar un paso atrás y de pronto poner barreras energéticas, lo voy a hacer. Pero siempre también desde la comprensión, porque no deja de ser mi familia, no deja de ser esa familia en la que yo crecí. De hecho, la familia es el primer lugar donde nosotros, o sea, es la primera oportunidad que nosotros tenemos para evolucionar, para crecer, porque a través de todos esos con los que he crecido, papá, mamá, hermanos, o ese lugar donde representó para mí una familia, es ahí donde yo puedo entender cuando yo me hago responsable de mí misma y yo empiezo a hacer mi trabajo interno a iluminar mi sombra, a reconocerme a mí misma, yo puedo empezar a ver con amor a esas personas con las que yo crecí o donde yo crecí, porque puedo entender que ellos también, digamos, tienen como sus cargas, tienen sus luchas, tienen sus dificultades y cargan sufrimiento por lo que creen, por lo que sienten, por lo que han vivido en su vida. Así que el solo hecho de yo empezar a comprender y verlos con comprensión, eso empieza a volver en compasión. Ya no hay juicio. Primero es la comprensión, luego la compasión. Y ya al yo tener compasión es yo empezar sin darme cuenta, o sea, sin hacerlo tal vez con esa intención, pero tu alma sí lo está haciendo, empiezas a disolver ese karma, porque ya tú te estás desconectando de esa cadena que todos cargábamos o de esa cadena que todos llevábamos, de esa historia que todos repetíamos, de esa energía en la que todos estábamos conectados. Al tú hacer tu trabajo interior es como que tú enciendes esa luz para todos y los que están preparados también van a empezar en esa búsqueda a su manera y de otras formas y les van a llegar sus herramientas porque cuando nosotros iluminamos nuestro interior colectivamente a nivel familiar. Recuerden que todo es energía, así que colectivamente al nivel familiar, esa energía tú la empiezas a emanar, a transmitir a los de tu familia. Así como recibimos la energía del karma negativo, si tú empiezas a hacer esos cambios en ti, empiezas a transmitir una energía de luz lumínica y empiezan a haber cambios en tu familia para muchas personas, para la mayoría. Y muchos empiezan a darse cuenta de que quieren cambiar, de que quieren hacer un cambio. Pero es porque es como si se encendiera la luz de un lugar donde siempre estuvo apagado, como si todos hubieran vivido en una casa o en un lugar donde siempre estuvo todo apagado y se acostumbraron todos a vivir en la oscuridad y todos sabían dónde estaba esto, dónde lo podían coger,
pero no veían más allá. Y tú llegar y encender una luz, poner una linterna, encender esa luz en ese lugar y todos empiezan a ver como que, es que esto lo podemos hacer de esa forma, esto lo podemos mover de este lugar, es que tal vez podemos cambiar las cosas de esta forma. Habrán muchos que siguen aferrados a sus creencias, a su personalidad, incluso a su sufrimiento, porque su inconsciencia no está lista todavía. Y siguen en esa vida que ya sabemos que es la vida de inconsciencia. Y está bien, eso está bien, es lo que es en ese momento para esa alma, pero para mí eso también me está enseñando a la compasión. Así que el karma familiar lo identificamos. Tú puedes empezar, ustedes pueden empezar a ver cuál es el karma familiar. Recuerden, no es con el juicio, sino es para aprender a desaprender, para yo empezar a hacer las cosas diferentes conmigo. ¿Cuál es ese karma en mi familia? Entonces empezamos a observar, tal vez en mi familia hemos vivido en escasez por siempre, desde siempre. Ha costado mucho surgir con el tema de la prosperidad, vivimos mucho en carencia, entonces eso va a ir conectado a nuestras creencias. Bueno, ¿cuáles son las creencias de mi mamá o de mi papá? Que era lo que yo escuchaba de niña cuando pequeña. ¿Cómo es esa relación con el dinero de mi papá y de mi mamá? Y eso, lo más seguro, viene de atrás, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, bisabuelos, de todos esos ancestros, de todo ese linaje, se empezó a crear un karma negativo. También hay karmas de maldad, hay karmas donde alguien de la familia, de nuestro antepasado, de pronto cayó en conciencia y muy a la oscuridad y tuvo actos muy oscuros. Entonces, como son energías tan pesadas, tan densas, tan oscuras, también digamos que van siguiendo la historia. Entonces, si no se trabaja en nuestra parte interior, si hay una desconexión muy grande con la parte espiritual, se repiten también y hay personas que pueden tener como ese lado de tan oscuro. Recuerden que todos tenemos una parte de sombra, pero una cosa es la sombra, otra parte es la oscuridad. Entonces, hay personas que pueden empezar a caer en esa parte tan oscura con pensamientos dañinos hacia otras personas, malintencionadas, y eso puede crear un karma muy pesado en familias que pasan cosas muy duras o pasan cosas muy fuertes. Nosotros empezamos a darnos cuenta de eso y cuando tú te empieces a dar cuenta es hacer un trabajo de purificación, no solo para esa energía tan pesada, para todo. Entonces el trabajo de purificación es un trabajo de perdón a todos los miembros de la familia, de perdón a esa mamá que de pronto crecí con un enojo hacia ella o hacia papá o a ese hermano o a ese tío o a alguien que haya causado en mí un dolor, un trabajo de perdón. Recuerden, no perdono por la otra persona, perdono por mí porque no quiero tener esa energía negativa en mí. Así que empiezo a purificar mi corazón con el trabajo de perdón por mí. Empiezo a trabajar mi mente con pensamientos bonitos. Si cuesta mucho, es imaginarte que tú tienes a toda tu familia envuelta como en un aro de luz. Imagínatelos a todos envueltos en un aro de luz y repite siempre que la luz los ilumine a todos y me ilumine a mí para poder verlos desde la luz. Y un trabajo de purificación también en tu cuerpo físico es de conectarte con la tierra, es meditar, también es saber qué alimentos le das a tu cuerpo. Todo eso en conjunto, si empezamos a hacerlo, empiezas a purificarte. Y cuando yo me empiezo a purificar, empiezo a disolver o a iluminar ese karma negativo. Y reconozco cuál es el karma positivo, cuáles son esas virtudes familiares, esas cosas bonitas que se resaltan en la familia, que estoy segura que toda familia lo tiene. Algo que a todos los hace, o a la mayoría,
lo podemos identificar. Entonces eso también está en mí y empiezo a florecerlo más, a hacerlo más por otras personas, a dárselo más a otras personas, a compartirlo más con otras personas, a ayudarle más a otras personas, ser una persona más amable, ser una persona más servicial, ayudarle a ser feliz a otra persona. Eso me ayuda también a eliminar ese karma. Porque si vamos por la vida con una mochila encima de cosas pesadas, de siempre la queja, de siempre el sufrimiento, de siempre lo más duro es para mí, la vida es muy dura, siempre hablando de cosas negativas, siempre de cosas catastróficas, siempre estresados, todo eso es lo que yo le entrego a cada persona con la que yo tengo contacto. Es como que cada que yo hablo con alguien, con todas esas cosas que yo llevo encima, es como si yo le entregara esa mochila. Y eso también crea karma en mí, porque es algo negativo que le entrego a alguien. Así que si yo empiezo a disolver esa mochila, a soltarla y a hacer más feliz la vida de otra persona, con un diálogo más positivo, mostrándole siempre las cosas buenas de esa persona, ayudándole en algo en su vida, a mejorar en su vida en cualquier área, en haciéndole un favor o simplemente siendo amable o sonriente o siendo una persona más positiva para la vida de otra persona con solo su presencia, como siempre digo. Eso también ayuda a eliminar estos karmas, porque tú estás cambiando completamente tu frecuencia, tu conciencia, tus hábitos, tu manera de hablar, lo que sale de ti es más bonito. Así que nada, ese es el karma familiar. Recuerden que no es un castigo, no es como una maldición, es simplemente es la ley de causa y efecto, hubo una causa, hubo algo que surgió, que empezó a crear ese karma desde mucho antes que no lo sabemos. Pero ahora que estamos teniendo esta conciencia y que lo sabemos, lo podemos empezar a cambiar. Siempre voy a ser yo. Cuando yo empiezo a cambiar, cuando yo empiezo a hacerme consciente, cuando yo empiezo a nutrir mi mente, a nutrir mi espíritu, a nutrir mi cuerpo, a hacerme consciente de este tipo de cosas, a cambiar mi vida, eso hace que cambie ese karma en mi familia, porque yo estoy rompiendo eso. Yo soy la que me estoy moviendo de esa silla donde todos estábamos ahí sentaditos, haciendo las mismas cosas, creyendo las mismas cosas. No, es como que yo me paro de ahí, muevo esta silla y digo, vamos a cambiarlo completamente porque vamos a darle luz a todo esto y vamos a empezar a mover esa energía, y yo quiero una vida completamente diferente para mí, siempre desde el amor. Y cuando lo hago desde el amor, se desarrolla en ti también la compasión, y tal vez muchos van a cambiar en tu familia y muchos no van a cambiar, y está bien, es perfecto, es su camino, es lo que su alma está eligiendo y es lo que esa persona en este momento inconscientemente está eligiendo vivir, pero siempre verla desde la compasión, y eso nos va a ayudar mucho más a liberarnos de ese karma. Así que les mando un fuerte abrazo, espero les haya llegado a su corazón. Déjenme en los comentarios si les gustó, si lo han reconocido en sus familias y si seguimos abordando más sobre este tema. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Chao.